siempre he afirmado que la evolución no es incompatible con la tradición. Es decir, por lo menos en mi caso, siempre he dicho que mi karate fue evolutivo y me parece una cosa lógica, como en todos los aspectos de la vida. No se puede hacer siempre lo mismo, se necesita una evolución que no quiere decir que uno está cambiando la esencia de las cosas. Repito, mi karate de hace 40 años, 30 años o 20 años o 10 años atrás fue cambiando. Quiere decir que seguirá cambiando, y con esto no quiere decir que voy a cambiar los principios, que voy a cambiar la secuencia de un kata, absolutamente. Pero dentro de lo que es mi práctica, dentro de lo que es mi experiencia, siempre hay una evolución positiva, y en cuanto a karate sobre todo, mi evolución se nota y lo siento sobre todo en la dinámica del movimiento. Por lo tanto, ya ven que voy a citar unas palabras de uno de los más grandes escritores argentinos, nominado para el Premio Nobel de Literatura, Luis Borges, que una vez dijo: el que nunca cambia en la vida no es porque tenga grandes convicciones, es porque es un estúpido. Entonces yo digo que una persona que en karate jamás cambia, no digo que sea un estúpido, pero es cómodo, se esconde detrás de la tradición para tratar de no esforzarse demasiado y hacer siempre lo mismo. Yo estoy en contra de esa mentalidad y no quiere decir que esté en contra de la tradición. Por lo tanto, repito para terminar, que la evolución no es incompatible con la tradición, la enriquece. Not in this part, no in this part. This part follows this part here. That's why yin yang is. En cuanto a la práctica de kata, muchas veces me han preguntado cuál sería en este momento lo que se llama mi tokui kata, o sea, mi kata especialista o mi kata favorito, y dentro de lo que es nuestra escuela, qué cantidad de katas enseño. En cuanto a esto, no hay ninguna duda que la escuela Kyudokan tiene 22 katas separados en una serie de 2 Fukyugata, una serie de 5 Pinan, una serie de 3 Naihanshin, y después katas, lo que se llama, entre comillas, katas avanzados. Con respecto a mí, si hoy tuviera que tener que elegir solamente un kata, haría obviamente el Higa no Kushanku, que es un kata que yo adapté en homenaje a mis dos grandes maestros, precisamente mi padre Zentatsu y mi tío Yuchoku, seleccionando técnicas especiales que ellos hacían en sus prácticas o en sus respectivos kata. Pero aparte del Higa no Kushanku, que no es un kata oficial dentro de la escuela Kyudokan, puedo decir que también tengo mis preferencias por el kata Shōchin, por el kata Pasai-dai y por el kata Jit-ten. Bueno, quiero destacar que dentro de la práctica del karate hay una parte, obviamente, como todos tienen idea, una parte filosófica, y lo que llamamos filosofía zen tiene mucha influencia en la práctica del karate. Hay gente que no ven dónde está esos componentes del zen dentro del karate. Uno de los fundamentales principios del zen
dice vivir el momento, esto, aquí y ahora. Quiere decir que para el Zen el pasado ya no está y el futuro es solamente un concepto. Por ejemplo, si decimos mañana, cuando llega es hoy. O sea que lo más importante es vivir cada momento que uno transcurre. Si yo esto lo transfiero a karate y estoy haciendo un kata, una secuencia, como todos los que practican saben de qué se trata un kata, no me interesa la técnica que hice ni la técnica que voy a hacer. Pongo todo mi alma, mi sentimiento, mi presente en la técnica que estoy ejecutando. Entonces eso es fundamental, el principio Zen. Por otro lado, el Zen dice romper los conceptos dualistas, es decir, romper el concepto de sujeto-objeto. Por lo tanto, para sintetizar esto, siempre digo, para ser más gráfico, que tiene que llegar un momento en la práctica que uno dice, yo no estoy practicando karate, yo soy karate, yo me transformo en lo que hago, yo hago una técnica, yo no hago la técnica, yo soy la técnica. Cuando se logra ese momento, quiere decir que uno está haciendo el desapego del yo. Y siempre decimos que uno de los mayores enemigos de una persona es su propio yo. Cuando logramos eliminar y logramos desterrar este yo, es decir, lograr ese desapego, logramos ser libres totalmente de espíritu, porque por primera vez vamos a dejar de ser esclavos de nosotros mismos. Nuestros temores, nuestras inseguridades es provocado por nuestro propio yo. Si no tuviéramos ese yo, obviamente la mente, el cuerpo y el espíritu obrarán en forma espontánea, natural, sin estar sujetas al influjo de la mente, de ese yo, falso yo, que influye tan negativamente entre nosotros. Bueno, como todos los practicantes de karate saben, hay distintas facetas dentro de la práctica. Está lo que se llama Kihon, que es la práctica básica, está lo que se llama el kumite, que son las distintas formas de entrenamiento que van desde las más básicas a las más complicadas, más difíciles, hasta llegar a lo que se llama, si hay kumite, o sea, el combate para torneos, y lo que se llama Yu Kumite, que es el combate libre, donde no hay reglamentaciones, donde no hay impedimentos de aplicar cualquier tipo de técnicas y en cualquier zona del cuerpo. En cambio, el kata siempre se ha dicho que es el arte por excelencia del movimiento, de la dinámica del movimiento. Entonces, ¿por qué es importante la práctica del kata? Porque, como dije antes, sujeto y objeto tiene que ser uno. Nosotros siempre en nuestros principios técnicos decimos que hay yin y que hay yang. En karate también hay un karate interno y un karate externo. El karate externo, aquel que se ve, es producto del karate interno, ese kata que todos tenemos dentro de nosotros. Entonces, cuando más perfecciono mi sentir interior y más estoy creciendo en la filosofía y en la esencia del karate, más bello, más hermoso se verá el kata externo. Por lo tanto, uno depende del otro, es como si fuese yin y yang. Yin sabemos que depende de yang para su existencia, yang depende de yin para su existencia. Ambos se autonecesitan, es la armonía entre los opuestos, no el rechazo. Por lo tanto, en kata podemos decir lo mismo, el karate interno y el karate externo es una sola cosa, uno depende del otro. Cuanto más crezco, más emociones, más creatividad, más sensibilidad interior tenga con el tiempo, con la práctica, y sumado al factor técnico, obviamente que mi karate externo se verá siempre en forma
mejor. Quiero decir que no se puede practicar solamente como si fuese una actividad física. Entonces la consecuencia se ve con el tiempo y a través de la práctica.